Muy bien, para continuar vamos a retomar nuestro tema y estudiaremos las tres grandes cosmovisiones o las tres filosofías o formas de pensar que gobiernan el mundo. Ya habíamos dicho en el video anterior que tenemos tres formas de gobierno en el mundo: la anarquía, la libertad con ley y la tiranía. No existe ninguna otra manera de gobierno aparte de esas tres. Cualquier otra forma de gobierno tal vez es una mezcla de alguna de las dos o una mezcla de las tres, pero todas tienen la raíz en una de estas tres formas de gobierno. Muy bien, ahora vamos a ver que estas tres formas de gobierno son el resultado de tres grandes cosmovisiones o tres grandes filosofías que gobiernan el mundo, como lo llama Darrell Miller en su libro Discipulando Naciones. La anarquía, por ejemplo, es el resultado del humanismo. El humanismo, que también lo podemos encontrar como materialismo, naturalismo o secularismo. Podríamos definir en unas palabras que el humanismo es el humanismo como filosofía es cualquier forma de pensar que viene como resultado del razonamiento de las personas, de los hombres. Es cualquier forma de pensar que no tiene en cuenta a Dios, es solamente el razonamiento de los humanos. Por eso también se le llama secularismo, en otras palabras, que no tiene a Dios por ninguna parte. El humanismo, en su forma de pensar, en su filosofía, ha puesto al hombre como centro del universo. El hombre como soberano es el que hace que pasen las cosas, igual que la naturaleza y el hombre son los que gobiernan el universo. Y la presuposición básica o el pensamiento básico de donde se desprende esta idea es que lo único real, lo único que existe en el mundo y en el universo es el mundo físico o la materia. Cualquier cosa que yo pueda estudiar con el método científico quiere decir que existe y que es real. Si hay otra cosa que no se puede observar, que no se puede estudiar científicamente, entonces no se toma como real. Ahora, para un humanista o un secularista que cree que el mundo físico es lo único que existe en el mundo, ¿cuál será su propósito de vida? ¿Para qué vivirá? ¿Qué es lo que lo gobierna a él? Y para un humanista, su propósito de vida es el placer, la búsqueda del placer o lo que llamamos también el hedonismo. Esto es, en esencia, el resumen de lo que es el humanismo. Ahora, esta idea es tan poderosa
porque de ahí se desprende todo el comportamiento de las personas. Ya hemos visto cuál es su propósito de vida, pero cualquier otra cosa se desprende de ahí mismo en esencia. Por ejemplo, para un humanista, ¿qué significa el dinero? El dinero es la manera o el medio por el cual un humanista puede encontrar placer. Cualquier cosa se puede estudiar a través de pasarlo por este filtro. Para un humanista, ¿qué significa la educación? En este tiempo, la educación es vista como una manera de poder conseguir trabajo para que el trabajo me dé dinero y de esa manera pueda encontrar placer. Por eso es que hoy en día los jóvenes eligen sus carreras de acuerdo a cuál es la carrera que mejor trabajo ofrece, y obviamente cuando hablamos de mejor trabajo estamos hablando de mejor remuneración. Hoy en día las personas no están pensando cuál es su vocación, cuál es su llamado, qué es las cosas con las cuales pueden servir a los demás, sino que están pensando es qué carrera es la que puede ofrecerme mejor situación económica. Y es común a veces encontrar entre los jóvenes decir, hoy en día las mejores carreras son tales y tales y tales, porque esas carreras hay muy buena oferta laboral por un lado y por otro lado pagan muy bien. Entonces, para un humanista, ir a la universidad o educarse está relacionado con el dinero que luego va a recibir. La educación. Para un humanista, ¿qué diría, por ejemplo, del trabajo? ¿Cómo ve el trabajo? Lo mismo. El trabajo es una manera por la cual obtener dinero y de esa manera obtener placer. Ahora, vamos a otros temas que tal vez pueden ser un poco más profundos. Para un humanista, ¿cómo ve, por ejemplo, los hijos? Hoy en día, la gente ya no quiere tener hijos, porque los hijos pueden representar una carga, pueden representar más trabajo, pueden representar pérdida de dinero, lo que significa que entonces ya no voy a obtener dinero suficiente para el placer que yo deseo. Para un humanista, tal vez tener uno o dos hijos está bien, porque es lo que se espera de una persona hoy en día, que se case y tenga hijos, aunque tal vez ese concepto ya está pasando de moda. Hay muchos países en Europa, por ejemplo, o en América, por ejemplo, Canadá, que su población está decreciendo. Hay países donde la mayoría de la población son ancianos porque esa generación no tuvo hijos y los problemas económicos que esto está trayendo son muy grandes. Muy bien, entonces lo que vemos es cómo este concepto da como resultado que la gente viva por la búsqueda del placer, y todo lo que hagan va a estar relacionado con este propósito de la búsqueda del placer. Esa es la razón por la cual llegamos a la anarquía, porque en la anarquía la gente no quiere tener
ningún obstáculo para obtener placer y darle rienda suelta a sus gustos, a sus deseos corporales. Toda la agenda LGTBI, toda la agenda homosexual está basada en esta forma de pensar. Si uno le pregunta a una persona de esta comunidad y le dice, ¿por qué razón tú te consideras que eres homosexual? Y él le va a responder, porque desde que nací o desde que tengo uso de razón, yo tengo unos deseos y mis deseos son hacia el mismo sexo. Entonces está diciendo que su manera de gobernar su vida, su razón o su forma de vivir está siendo gobernada por sus deseos físicos, sus deseos corporales. No tiene en cuenta ningún principio, no tiene en cuenta ninguna norma, ni siquiera cultural, para gobernarse. Simplemente de acuerdo a sus deseos físicos, y si ha sido educado bajo una filosofía donde le dice no tienes que preocuparte por nadie, solamente sigue lo que quieras, sigue tus deseos, entonces va a decir, es que yo soy homosexual, yo soy de esa manera porque mi cuerpo me dice que yo soy así. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la razón, este pensamiento básico, fundamental, hace que la vida de las personas vivan sus vidas de esa manera. Ahora, hay otras preguntas que son muy importantes en este aspecto, es ¿de dónde, ya dijimos, de dónde viene el conocimiento? Del razonamiento del hombre. La Biblia habla de que se envanecieron en sus propios razonamientos. Ahora, ¿de dónde viene la vida? Y hoy en día decimos que la vida vino por la casualidad, a través de una explosión que se dio por la casualidad, y desde hace 200 años Darwin nos dijo que todo se dio de acuerdo a la evolución. Ahora, este concepto no es un concepto nuevo. En el libro que vamos a leer en esta sección nos vamos a dar cuenta que este es un concepto de hace miles de años que ya venía desde los filósofos griegos. Los filósofos griegos, por eso se los llama filósofos, porque ellos no tenían la revelación de Dios, sino que todo se basaba en sus propios razonamientos. Sus razonamientos los llevaron a pensar que de alguna manera la naturaleza creó la vida. Y por esa razón llegó a la existencia. Pero ellos nunca habían encontrado la manera científica para demostrarlo, una manera razonable de demostrar esa teoría. Solamente hasta que Darwin se encontró con la idea de la evolución a través de este viaje que él hizo a las Islas Galápagos y planteó esa idea. Pero ya sabemos, y como vamos a ver en el siguiente video, esta idea es totalmente errónea porque es una idea anticientífica. Hoy en día hay diferentes maneras de mostrarla a través de la ciencia, que es una idea totalmente equivocada. El video que vamos a ver, que nos muestra un poco esto, no es un video mío, sino una especie de documental que se llama Evolución contra Dios. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene el pensamiento del hombre? ¿De dónde procede la vida? Del mundo físico, por eso se le llama a la madre tierra. Y hoy en día, como lo único que existe es la materia, entonces se le rinde culto al mundo, se le rinde culto a la tierra,
De hecho, hoy en día tenemos un montón de mentiras simplemente para reforzar esa idea. Una de las mentiras, por ejemplo, es que existe el calentamiento global. El calentamiento global no es real. Es verdad que la Tierra está un poco más caliente de lo normal, pero eso ha existido en muchas ocasiones la Tierra ha estado más caliente que ahora. En muchas ocasiones la Tierra ha estado, o los polos han estado derretidos. Entonces, esta idea del calentamiento global es una manera de rendirle tributo al mundo físico, que para ellos es lo único que existe. Muy bien. Ahora vamos al otro extremo. El otro extremo nos dice, estamos hablando de la tiranía, pero la tiranía es el resultado de una filosofía que se llama el animismo. El animismo es la idea de que no es el hombre el que gobierna o el centro del universo, sino que es el cosmos. El cosmos, ese mundo espiritual, los dioses son los que gobiernan el universo, incluido gobiernan al hombre. Ahora, esta idea, esta idea viene como resultado de una presuposición o de una idea básica fundamental que dice que lo único real, lo único valioso, lo único importante en el mundo y en el universo es el mundo espiritual. El mundo espiritual. Ahora, para un animista, donde piensa que hay un cosmos, hay un mundo de dioses que gobiernan el universo y que el mundo realmente es espiritual, ¿cuál será su propósito de vida? Ellos le llaman el nirvana, que básicamente lo que quiere decir es que a través de renovar y renovar su espíritu, finalmente ellos van a llegar a ser parte del cosmos que va a gobernar el universo. Entonces su deseo o su propósito como personas es que su espíritu crezca de tal manera que puedan llegar a ser parte del cosmos. Muy bien. Ahora, si uno contrasta todos estos con las mismas preguntas que nos hacemos acá, por ejemplo, ¿de dónde viene el conocimiento? Aquí viene como resultado del razonamiento del hombre, y acá la Biblia nos dice que es doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1 dice, y en aquellos tiempos vendrán personas que tendrán doctrinas de demonios. En otras palabras, son pensamientos, filosofías que gobiernan las personas, pero son doctrinas o son filosofías dictadas directamente por demonios. Muchos de ellos dicen que han tenido revelaciones, de ahí salen muchas sectas, por ejemplo, o el Islam, por ejemplo, fue supuestamente la revelación de un ángel. Pero preguntémonos por qué el Islam es tan cruel, por qué el Islam es tan malo. Es básicamente porque viene directamente del enemigo, que no solamente viene a confundir, sino a matar y a destruir. Ahora, ¿de dónde viene la vida? La vida, según el animismo,
básicamente viene como resultado de lo que Dios mande o de lo que el cosmos quiera que exista. Cuando el cosmos quiere que exista algo, entonces permite que la vida se dé. Y para ellos, para una persona animista, ¿qué significa el dinero? Pues tal vez es simplemente un mal necesario o tal vez algo que puede corromper su espíritu. Por eso muchas veces ellos hacen votos de pobreza, porque o se van como monjes donde no tienen sino lo necesario para vivir, lo básico, viven en la pobreza absoluta, porque ellos piensan que de esa manera su espíritu se va a liberar del mundo material dañino, del mundo malo, y entonces ellos de esa manera su espíritu va a crecer. Para un animista, su cuerpo, como decía Platón, básicamente o simplemente es la cárcel del alma. Y para ellos pueden sacrificar su cuerpo con látigo o muchas veces hacen sacrificios. Es muy frecuente encontrar en países animistas como en la India personas con la mano 20, 25 años levantada ahí y nunca la bajan, su mano ya seca, porque ellos están sacrificando su cuerpo para poder que su espíritu se renueve y de esa manera llegar al nirvana. Entonces para ellos el dinero no es importante. Por eso la mayoría de los países animistas son pobres, porque para ellos lo físico, lo material no es importante, y solamente son ricos los que han nacido ricos, de acuerdo a que el cosmos les dio la posibilidad de nacer en una familia rica. Por eso también allá existen las castas. Ellos piensan que las castas son dadas por los dioses o por los cosmos o por el cosmos, de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga de crecer. Si una persona nació en una casta muy baja, por ejemplo los intocables, entonces las demás personas no le permiten salir de esa casta o mejorar su calidad de vida, porque para ellos es importante que esa persona viva de esa manera en esta vida, para que en la siguiente vida ellos puedan tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Entonces es por eso que en esos países es tan difícil que las personas puedan mejorar su calidad de vida, porque su cosmovisión animista no les permite pensar que el mundo físico, el mundo material es importante, y no les permite pensar en mejorar su calidad de vida, porque ellos piensan que es lo que su alma, su espíritu necesita para poder llegar un día a renovarse y llegar al nirvana. Para ellos, ¿qué significa la educación? Si ustedes se dan cuenta, las universidades más importantes en el mundo están en Occidente, donde tenemos la cosmovisión humanista. En el mundo asiático no tenemos universidades importantes, porque para ellos la educación no es importante. Entonces, tal vez allá podemos encontrar grandes centros espirituales, porque ellos se han esforzado por estudiar el mundo espiritual. Tal vez allá podemos encontrar grandes centros teológicos, porque ellos por años y por siglos han estudiado el mundo espiritual. Muy bien, para ellos, ¿qué significa el trabajo? Como dije anteriormente, para ellos tal vez el trabajo es algo que el cosmos los hizo nacer para que trabajaran en cierta área. No depende de ellos, sino que les toca trabajar, porque ahí Dios o los dioses o el cosmos los hizo que ellos tuvieran que trabajar. Para ellos, ¿qué significan los hijos? Simplemente los hijos es como los tienen
por obediencia, porque son los hijos que Dios manda. Y no valen mucho, sino solamente en razón de tal vez su cultura o, como ya dije, simplemente los hijos que a ellos les tocó tener. Muy bien. Ahora, después de analizar estas dos grandes cosmovisiones, que son los dos extremos que tenemos, vamos a ver cuál es la cosmovisión que nosotros deberíamos creer. Eso lo veremos en el siguiente video.